Bienvenidos a esta tarde a el webinar que tenemos para ustedes en el marco de la primera semana de salud para mexicanas y mexicanos en Francia. Me presento, soy Rebeca Álvarez y estaré acompañando el día de hoy el webinar Meal Prep, ahorra tiempo planificando tus comidas, el cual será impartido por la nutrióloga Leslie Monteagudo. Leslie es mexicana, radicada en Francia desde 2014. En 2021 creó una empresa en donde ayuda a mujeres a optimizar su salud a través de una alimentación sana. Es coach certificada en Plant-Based Diet por la Universidad Cornell. Es creadora de contenido y conduce un podcast en materia de nutrición, estilo de vida y dieta sustentable. Ella trabajó en el área de marketing y comunicación durante 2 años en una startup francesa de educación. Ha tenido diversas experiencias como nutrióloga en el área clínica, educativa y en el servicio de alimentación colectiva de HSBC México. Fue miembro de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Nutriología, AC, en donde participó como coordinadora de comunicación. Leslie es vegetariana, ama leer, escribir y nadar. Su bebida favorita es el café y su pasión es aprender y compartir conocimiento con los demás, como lo hace el día de hoy con nosotras. Muchísimas gracias a quien nos acompaña y sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestra querida Leslie. Adelante, Leslie. Gracias, Rebeca. Muchas gracias por la invitación. Es un honor participar con ustedes el día de hoy. Y bueno, también bienvenidas a todas las que se están uniendo. Sara, gracias por estar puntual. Y ahora vamos a proyectar los slides para que podamos comenzar. Em, y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre meal prep, que es una forma de organizar nuestras comidas para poder comer mucho más equilibrado, que ese es el principal objetivo. Y lo que vamos a aprender es lo que está descrito en este resumen que les puse al principio. Es qué es el meal prep. Vamos a ver también cuáles son las etapas del meal prep, las ventajas, qué es un menú equilibrado, que ahí me voy a detener un poquito más, las herramientas útiles para el meal prep y cuáles son las principales técnicas de organización. Bueno, seguramente ustedes que ya están aquí, que están conectadas, ya conocen qué es el meal prep, así que no voy a definirlo como tal. Simplemente hay que recordar que el meal prep es, como el nombre lo dice, preparar previamente nuestras comidas con el fin de poder planificar, cocinar y almacenar los alimentos. Y de esta manera, bueno, vamos a poder tener como esta organización, este proceso de organización para ahorrar tiempo principalmente, ya que hoy en día es el principal activo que no debemos desperdiciar. Creo que el tiempo es súper valioso y llevamos un estilo a veces de vida muy agitado, ¿no? Entre el trabajo, las ocupaciones familiares. eh, y el desplazarse, ¿no? Bueno, nosotras que vivimos acá de este lado, pues la mayor parte del tiempo nos trasladamos en transporte público, eso nos lleva tiempo, a veces pasamos 40 minutos en el transporte y el hecho de tener este meal prep instalado en nuestro día a día nos va a permitir que podamos incluso llevar nuestras comidas al trabajo si nuestra finalidad es tener un estilo de vida mucho más equilibrado, porque bueno, a veces tenemos cantín, a veces no, a veces hay ticket resto y eso hace que comamos fuera de nuestro lugar de trabajo. Y el hecho de comer fuera o de comer otro tipo de alimentos, pues puede impactar directamente en nuestro estado de salud. Esa es la relación que tiene el meal prep con nuestro estado de salud, con nuestro bienestar, con nuestro peso. Así que bueno, es la importancia de este webinar. Las etapas de la planificación, principalmente se las puse con iconitos para que lo recuerden. Claridad es la primera etapa. La segunda es las ideas y la tercera es hacer una lista de compras. Claridad es porque tenemos que tener primero bien definido en nuestra cabecita qué es lo que vamos a comer. Entonces es qué vamos a comer y aquí me quiero detener un poquito porque cuando tenemos familia, tenemos que tomar en cuenta también a quienes integran a nuestra familia, ya sea pareja, hijos, esposo, etcétera. Entonces, aquí lo más importante es que
se definan los menús que se van a preparar. Esa es la claridad. Por eso es que tienen ese iconito con más personas. Que lo ven ahí abajito, ese amarillito, hay que considerar a todos o a todas, ¿no? A lo mejor tenemos roomies, también hay que considerarlas. La segunda parte, como les había dicho, es las ideas. Entonces aquí se puede hacer esta lluvia de ideas, también se puede hacer como una búsqueda en las principales redes sociales que les resulten más inspiradoras. Para mí Pinterest es una fuente de inspiración muy grande, pero a lo mejor para ustedes depende de la generación que sean, porque no les puedo ver su carita, no sé de qué edad sean, pero quizá pueda ser una inspiración YouTube, quizás sea TikTok, quizás sea a lo mejor Instagram, que hoy en día ya tiene más recetas con los Reels, o simplemente podemos también buscar a la tradicional como en recetarios, ¿no? O descargar esos recetarios que ya hoy en día casi todos los recetarios están gratis en la web, o simplemente pregúntenle a ChatGPT. Si ya no saben, le preguntan a ChatGPT, dame ideas para hacer organizar mi meal prep y ahí tienen todo resuelto. Entonces, hoy en día, no sé que se me acabaron las ideas, eso es un gran pretexto. Hoy en día podemos encontrar ideas por todas partes. Y el tercer y último paso del meal prep es hacer la lista de compras. Entonces, para hacer esta lista de compras, podemos hacerla de varias formas. Si somos también de las más tradicionales, como yo soy de papel, pluma y así a la antigua, usamos una hojita, escribimos ahí nuestra lista de compras en base ya a las ideas que obtuvimos. Y otra forma de hacerlo también muy fácil, si tienen a lo mejor un celular donde tienen esta facilidad de hacer a lo mejor listitas o notas en el celular, también ahí se puede hacer para que puedan ir al súper y pues hoy en día todos traen su celular en la mano, entonces puedes ir checando la lista de compras también. De hecho, iPhone tiene una opción en donde puedes hacer listas y tiene bullet points. Entonces, con esos bullet points puedes ir como marcando y desmarcando los alimentos que vas encontrando en el súper. Estas son las principales ventajas. ¿Por qué el meal prep? ¿Por qué preferir esta metodología como una forma de poder llegar a un estilo de vida más saludable? Como les decía, principalmente vamos a ahorrar tiempo. También vamos a ahorrar mucho dinero. ¿Por qué? Porque, bueno, si comemos lo que preparamos, generalmente comer desde casa te va a permitir economizar mucho más que estar comiendo todo el día en restos. Aunque tengamos ticket restaurant, puede ser que nada más tengamos una parte de lo que consumimos y vamos a gastar otra parte. Entonces, también hay que reflexionar cuál es nuestro presupuesto. La tercera ventaja es que para tener una alimentación más saludable, bueno, em, el que nosotros previamente hayamos organizado nuestras comidas va a permitirnos que tengamos también más variedad, que haya mucho más equilibrio. Por ejemplo, les voy a platicar un poco en mi caso, yo soy vegetariana, yo no como carne y hoy en día sí hay muchas opciones vegetarianas en todas partes, pero casi siempre son las mismas. Y si no son las mismas, no están equilibradas, siempre les falta proteína. Como que no hay ese sentido de equilibrio en los menús de los restaurantes. Eso es algo que yo he observado y que les hace falta ahí como incluir proteína en los menús. Entonces también es muy importante que el meal prep vaya alineado a nuestra forma de alimentarnos. Cuarto punto, disminuyes el desperdicio de alimentos. Esto es un hecho porque también nosotros podemos tener a lo mejor este sentido más ecoconsciente y quizá el que nosotras preparemos desde nuestro lugar, desde nuestro espacio, pues va a permitir que hagamos compras más conscientes, preparaciones más conscientes y amigables con el planeta. Y finalmente, pues vas a asegurar el mantenimiento de tu peso. ¿Por qué? Porque está ligado al equilibrio, está ligado a las ideas, está ligado también a los menús que seleccionamos previamente. Entonces, el meal prep no solo es organización, sino también les aseguro que va a tener un impacto positivo, no solo en su peso, sino también en su composición corporal, que es lo más importante.
El peso solo es un número, la composición corporal habla de la grasa, del músculo, del agua, del hueso, de todo lo que integra nuestro peso. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de cambios, impacta en nuestra composición corporal también. Les cuento una anécdota. Cuando yo estaba de Godínez, hace ya un tiempo, eh, teníamos esa posibilidad de comer en un espacio en común o de salir y comprar. Y normalmente yo tenía este hábito de salir y comprar. Y sí observé que mi masa grasa aumentaba mucho más cuando comía afuera. A lo mejor se los hablo así con más especificidad porque pues yo tengo ya como ese hábito de medir mi composición corporal y me daba cuenta, ¿no? Te das cuenta en tu ropa también. Entonces creo que no todo es restringir alimentos, sino también vigilar ese equilibrio del cual les estoy hablando. Hasta aquí, Claudia, Sara, Vinci, no sé si es tu nombre o tu apellido, pero ¿tienen alguna duda? Si tienen alguna duda, alcen la manita, pueden también desactivar su micrófono e interrumpir. No hay problema, ¿no? Aprovechen porque ahorita estamos como en un grupo pequeño y se puede todavía hacer como muchas más preguntas. Bueno, entonces, las desventajas, bueno, pasas tiempo en la cocina, sí, o sea, ahorras tiempo, sí, pero previamente vas a pasar más tiempo en la cocina. Eh, pero, o sea, a quienes nos gusta cocinar, ¿qué hacemos? Organizamos a lo mejor en nuestro sábado o en nuestro domingo un espacio de 2 a 3 horas, depende de la cantidad de porciones que vamos a preparar, para poder pasar ese tiempo haciendo esta preparación previa y esta organización. Otra desventaja también es el lado como oscuro del meal prep. Es cansado. Tampoco, digo, o sea, no quiero tampoco como desmotivarlas, pero cuando nos gusta no es tan cansado. Yo creo que hay esta parte cansada cuando es cuando son varias porciones las que vamos a preparar o cuando todavía no tenemos bien dominada esa técnica de preparación y de organización. Entonces, dense el chance de ir poco a poco, sean flexibles con ustedes mismas y tampoco, bueno, quieran así lograr tener todo perfecto. O sea, vamos poco a poco para que puedan tener más experiencia en el meal prep. Pero bueno, también les quería hablar de esta parte. Pasando a la parte de armar el menú equilibrado, que es donde a mí me gustaría intervenir más, porque creo que aquí es donde yo les podría dar más ideas, más pautas, es que el equilibrio, ¿qué significa para ustedes? ¿Quién quiere participar? Las escucho. Yo. Adelante, Dime, adelante. Santa. Sí, sí, o sea, la pregunta es del equilibrio, o sea, cómo yo, bueno, la verdad es que a mí, desde que estoy en este nuevo trabajo, sí me gusta llevar mi comida a pesar de que hay la cantina y todo eso, o sea, como que sí me he dado cuenta que me gusta más mi comida que comprar algo o algo que no sepa rico o así. Y sí intento llevar como la comida que sí tenga una proteína y a veces llevo postre, a veces no. A veces intento que sí sea un plátano, una manzana, porque así siento que me siento obligada a comerla y no la pospongo o cosas así. Lo que me falla un poco sí son los snacks. Esos no tengo mucha idea que llevar, como que siempre se me antoja algo dulce, pero termino de que con la galletita o cosas así que en general, eso es donde sentiría que me haría falta un poco más de equilibrio. Ok, pero para ti, Sara, ¿qué es el equilibrio? ¿Qué entiendes por equilibrio? Ah, o sea, para mí equilibrio es como pues proteína, frutas y vegetales y eso. Ok, muchas gracias. O sea, que haya un poco de todo. Equilibrio lo podemos definir de una forma muy fácil. Equilibrio es que contenga alimentos de todos los grupos, si hablamos de grupos de alimentos, Ujú. y que contenga la otra definición, que contenga todos los nutrimentos, si es posible. Y nutrimentos, ahí hablamos de proteínas, carbohidratos y grasas. Entonces, al tener equilibrio nutrimental, hablamos de proteínas, nutrimentos y grasas. Y al hablar de equilibrio alimentario, hablamos de todos los grupos de alimentos.
Ese es el equilibrio. Como bien lo mencionaba Sara, pues bueno, a veces no tenemos como toda esta información. Yo sé que pues el equilibrio suena a que todo esté en orden, ¿no? O sea, que tengamos, que no haya excesos ni carencias, ¿no? Eso sería también un equilibrio. Entonces, lo más fácil que les recomiendo es que traten de que siempre en su plato haya alimentos de diferentes colores. Eso va a ser como una señal muy buena. Que también contenga alimentos de los grupos principales, que son cereales, grasas, alimentos de origen animal, frutas, verduras, son los principales. Si vamos a más especificidad, pues están las oleaginosas, también están los azúcares, ¿no? Entonces ahí hay otros como pequeños grupos, pero que en sí haya estos que ya les mencioné. Y, y bueno, existe una herramienta de la cual les quiero hablar, que se llama el plato de Harvard, que fue diseñada por epidemiólogos de Harvard. Esta herramienta la pueden ustedes googlear, plato de Harvard, y es la herramienta más lúdica que existe, que habla sobre equilibrio alimentario. Este plato de Harvard es mucho más visual y más fácil de interpretar que cualquier pirámide nutrimental que exista en cualquier país. Y en ese plato ahí les puedo hablar claramente de lo que es el equilibrio. Si en algún momento quisieran que yo se las comparta, con mucho gusto yo le hago llegar una infografía del plato de Harvard a Rebeca o igual les puedo dejar mi correo y se las comparto. Y bueno, también es muy importante que parte del equilibrio sea el que tengamos una planeación de tiempos de comida. Eso también habla de equilibrio. Que tengamos 3 tiempos de comida y un snack, se acostumbran los snacks, y si no, que sean 3 tiempos de comida. Pero yo sé que hay quienes a veces nada más desayunan y comen, hay quienes no cenan, y se vale porque es un estilo de vida. Hay quienes a lo mejor no desayunan, comen y cenan. Aquí lo ideal es que tengan bien planificados sus tiempos de comida. Y planificar es que sean siempre a la misma hora de preferencia, y que estos tiempos de comida pues sean suficientes para ustedes. Una Y pregunta, claro, dime. perdón que te interrumpa, nos preguntaban por aquí si es indispensable comer carbohidratos en la noche y si es esto bueno o no. Eh, bueno, la primera pregunta, ¿es indispensable? Sí, porque es parte como lo decía, de los nutrimentos. Entonces, parte del equilibrio es incluirlos, los tres: carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces, sí, bueno o malo, es depende del enfoque que le quieran dar. Yo creo que no hay alimentos buenos, ni nutrimentos buenos, ni alimentos malos, ni nutrimentos malos. Aquí lo importante es también que se adecue la proporción y la cantidad de lo que vamos a comer. Porque hay algo que se llama, em, no sé si les ha pasado tal vez, pero hay algo que se llama postprandio, que es después de comer, nos da mucho sueño, que se llama sueño postprandial, que bueno, se conoce más en México como mal del puerco. Pero esta como sensación de cansancio, pesadez, se debe a un exceso en el consumo de alimentos ricos en grasas, en carbohidratos con grasas o en proteínas con grasas. Entonces, cuando hay esta pesadez es porque nos excedimos en consumir un nutrimento en específico. Y ahí es donde decimos, ay, me cayó muy pesado, me siento muy cansada, me quiero dormir, pero sí, a lo mejor te comiste 3 pizzas, ¿no? Bueno, voy a exagerar. O a lo mejor 2 pizzas y esas pizzas tenían mucha grasa y además tenían a lo mejor salami y además bebiste un poco de vino, ¿no? Entonces, este tipo de excesos en las noches podrían generarte pesadez y el cuerpo está preparado para dormir en las noches, no para metabolizar. Entonces, nuestro metabolismo basal disminuye en las noches. ¿Y qué es lo que hace? Le cuesta más trabajo al cuerpo llevar este proceso de metabolismo y de digestión. Ya estoy entrando en términos más específicos, pero a lo que quiero llegar es que no es que sea malo, sino más bien hay que cuidar la calidad y la cantidad de lo que vamos a comer por las noches.
Y esto también, aquí está el factor cultural. El factor cultural es que, por ejemplo, aquí en Francia están más habituados a cenar un poquito más alimento y más, como si fuera una comida, hagan de cuenta, y en México es distinto. Por lo tanto, o sea, pues también aquí está como este factor cultural del cual les estoy hablando, ¿no? Entonces, no tenemos que hacer todo lo que los franceses hacen, hay que también adaptarlo a nuestra cultura, porque nosotras seguimos teniendo bien o mal esta, esta cultura que nos dice, no, hay que cenar un poco más ligero, porque ya estamos habituadas a esa parte. No sé si con eso respondí a su pregunta. Sara tiene una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta rápida. Justo esto que mencionabas de que aquí en Francia cenan más pesado. Sí me he dado cuenta que algunas veces me siento pesada en la noche, pero quería preguntar, ¿para ti a qué hora más o menos está bien cenar? Si sí cenamos pesado en la noche, ¿a qué hora sería bueno? ¿A las 8, a las 7, para que así el organismo ya no sienta tan pesado si cenas a las 9 y te duermes a las 10, por ejemplo? O sea, más o menos a qué hora ¿nos recomendarías tú cenar si sí es pesado? Yo, Sara, te recomendaría que fuera 2 a 3 horas antes de irte a dormir. Ah, ok. Ok. Ahora, 3 horas está muy difícil por los horarios de trabajo, pero 2 horas se puede, Ok, gracias. con mucho gusto. Ujú. Y finalmente, bueno, usar la plantilla de menú semanal, que esto les permite también tener como todo lo que, de todo lo que ya hablamos, esta plantilla de menú semanal les va a permitir am, tener plasmado los menús que vamos a consumir en toda la semana y que vamos a preparar en la semana. Al tener esta plantilla o este formato, es mucho más fácil hacer todo este meal prep del cual les hablaba. Ahora, los menús que vamos a elegir, vamos a tratar de que sean equilibrados para que entonces todo el meal prep resulte ser algo beneficioso para nuestra salud. No me voy a detener más en el equilibrio, pero sí les recomiendo que si quieren aprender más, vayan al sitio de Harvard University y vean el plato de Harvard. Otras herramientas que pueden ser útiles para la planificación es usar planificadores semanales. Estos planificadores semanales son formatos que ustedes mismas pueden hacer y que les va a permitir que en este formato anoten sus menús por día a la semana y a lo mejor por semanas. Y de esta manera, teniendo ya plasmados los menús, con eso pueden hacer después su lista de súper. Si quieren también, yo les puedo obsequiar un planificador que diseñé para mi libro y con eso yo les puedo hacer llegar un planificador, un formato que les puede servir de inspiración o que lo pueden imprimir y lo pueden usar. Em, También existen aplicaciones que les pueden ayudar con la planificación y bueno, también pueden tener herramientas de listas de compras que ya estén así como prediseñadas. ¿Han visto como, por ejemplo, estas como libretitas que venden en Gema, que son así como que ya vienen pues con un diseño como tipo, como un tableau, y que a lo mejor ahí ya ustedes no tienen que hacer nada más que anotar o escribir? Entonces, este tipo de herramientas, ya sea en papel o en digital, les pueden ayudar al meal prep. Pero yo aquí les estoy dando como estas ideas principales. Así es como se vería un planificador semanal. Entonces, como pueden ver, o sea, bueno, este es un ejemplo, pero ustedes pueden tener un planificador semanal como ustedes quieran. O sea, ustedes pueden hacer uno en Excel o pueden hacer uno en Word, insertar una tabla o pueden usar el que con gusto yo les pueda hacer llegar. Y lo que hacen es colocar una columna con los tiempos de comida y otra columna con los días de la semana. Y lo que podemos hacer es tener ya los menús ahí plasmados para que entonces con este planificador, entonces ya fácilmente hagamos una lista de todos los alimentos que vamos a comprar. Este menú, este planificador está súper sencillo porque solamente es el menú de la comida, no estoy tomando en cuenta desayunos ni cenas.
pero es un ejemplo visual para que más o menos tengan una idea de cómo es un planificador. Las apps que hice una investigación sobre las principales apps que les pueden ayudar con la planificación, ahí tienen la lista, entonces pueden explorar también aplicaciones si son un poquito más, más afines con las aplicaciones, también pueden hacerlo y explorarlas y ver qué tal les puede ayudar en el proceso. Mm, yo soy muy tradicional, como les decía, yo uso así literal hoja, papel y escribo los menús. Entonces no podría decirles exactamente cuál es la mejor, simplemente esta es una lista para que las explore. ¿Y todas ellas están disponibles aquí en Francia? Es una buena pregunta, Rebeca. No creo que todas estén disponibles en Francia, por eso les puse varias opciones y también depende mucho el dispositivo móvil que tengan. Gracias, Leslie. Miren, ahora sí se vería la siguiente etapa, que es la lista de compras. De los menús que les mostré, aquí, bueno, yo lo hice clasificado por grupos de alimentos, pero ustedes pueden hacer una lista general. Yo lo hago por grupos porque si se dan cuenta, cuando van al súper, las frutas y las verduras casi siempre están juntas. O sea, yo no las he visto, o sea, están en el mismo lugar, en la misma área. ¿No? Entonces aquí es donde pueden, o sea, hacer como esta lista por área del súper y también eso les va a facilitar muchísimo, como el perder el tiempo en el súper, ¿no? O sea, ya lo que van. Y aquí es donde entra el ahorro también, porque ustedes ya llevan una lista y sobre esa lista compran. Ya no van a caer en el, ay, pues se me antojó esto, ¿no? Y las papitas, y las barritas, y las galletitas, porque eso ya no está en su lista. Y si no está en su lista, difícilmente lo van a comprar solamente de que, o sea, con toda la intención vayan a comprar ese tipo de alimentos. Mm, y bueno, así es como se vería una lista tradicional, pero les digo, también yo lo que uso es las listas que vienen en el iPhone y yo hago mi lista de súper en el iPhone cada día, cada semana. No Algo te que les... digas, Leslie, pero ¿cuál es la app de listas en el iPhone? ¿Se llama así? eh, ¿Listas? se llama Rappel. Apple, ok, ok, En gracias. Rappel, ahí hay una parte donde pueden hacer listas y, por ejemplo, yo tengo una lista de súper, una lista de pendientes, una lista de mis personas favoritas para no olvidarlas, ¿no? Entonces ahí pueden hacer listas y ahí es donde pueden también hacer su lista de súper. Es súper lúdica y súper fácil de utilizar. Y algo que también les iba a comentar es que cuando hagan su lista de súper, les recomiendo mucho que previamente verifiquen su alacena. ¿Para qué verificar la alacena? Para que no dupliquen compras. Entonces, así llegar, abrir la alacena, hacer un escáner de alacena y de refri, para que entonces puedan decir, ah, ok, ¿qué hay en el refri? ¿Qué me quedó? Todavía hay leche, todavía hay yogurt, ¿no? O sea, como que hacer ese escáner y abrir también la alacena y hacer ese pequeño escáner. Porque si, por ejemplo, en su lista de compras está harina de trigo y no se dieron cuenta que tenían todo un saquito de harina de trigo, se les va a duplicar, van a gastar más y van a acumular harina de trigo en su lista de súper, ¿vale? Entonces, eso es súper importante. Y bueno, en la parte de técnicas, las técnicas de conservación más comunes son la congelación, la refrigeración y las conservas. Las conservas son estas que principalmente están en salmuera o que están como en azúcar. Por ejemplo, una conserva son los pepinillos, la mermelada, las olivas, ¿no? Entonces, o aceitunas. Entonces, estas son estas técnicas que si las conocemos y sabemos cómo utilizarlas, nos pueden ayudar muchísimo a este proceso del meal prep. Por ejemplo, apenas en mi Instagram, si es que me siguen y si no las invito a seguirme, soy como nutrióloga, puse un tip de meal prep en donde lo que les enseñaba es cómo hacer fácilmente cebolla picada y cómo colocarla en una Ziploc y colocarla en el refri. Todo ese proceso está en un reel. Entonces, este pequeño tip de meal prep
O sea, igual también pueden comprarlas en Picard y ya vienen también en su bolsita y todo, ¿no? Pero si quieren hacerlo en casa, porque a lo mejor compraron un panier de Too Good To Go y les dieron muchísimas cebollas, y entonces estas cebollas ahí las tienen, las pueden utilizar para hacer este previo, ¿no? Congelar las cebollas es súper útil, pero también, o sea, pueden hacer otro tipo de conservación en refrigeración. Entonces están estos tres, o a lo mejor les dieron muchísimos duraznos. ¿Y qué hacen con esos duraznos? Los pican, les quitan, bueno, los lavan previamente, los pican, les quitan el huesito y a lo mejor los tienen ya picados en el refrigerador. Y a lo mejor otro día lo que van a hacer es preparar una mermelada. Y esos procesos de conservación son los que les van a permitir también economizar, tener preparaciones ya listas y hechas en casa. Y es bastante útil. Otra técnica es el batch cooking. ¿Lo conocen? ¿Saben qué es el batch cooking? Yo no. Ok, más ¿Les, adelante. les al vacío? No, esa es una técnica de conservación al vacío. Bueno, más adelante No. vamos a hablar del batch cooking para que no se me vayan a ir. Y utilizar contenedores útiles es una técnica también importante para este tipo de organización del meal prep. Bueno, las técnicas de congelación, refrigeración y las conservas, ya les hablé de eso, entonces podemos pasar a la siguiente, por favor, Rebeca. Lo más importante de la conservación que les recomiendo es que recuerden es que en refrigeración principalmente, que es lo que más usamos, esa es la duración de los alimentos en el refrigerador. ¿Por qué es importante? Y se los puse con iconitos para que fuera todavía más fácil de recordar, eh, porque podemos hacer nuestro meal prep, refrigeramos todo, pero va a haber un pequeño problema, que si no sabemos cuánto dura en refrigeración, se nos va a descomponer en el refrigerador y entonces todo nuestro trabajo ya no va a servir de nada. Entonces, es importante recordar que todos los alimentos frescos, frutas y verduras duran una semana en refrigeración. Los alimentos que son mucho más proteicos, como el huevo o, por ejemplo, el hummus que está preparado con pois chiche o con garbanzos y lleva aceite, estas preparaciones ya hechas en casa duran 5 días. Entre 3 y 4 días, lo que sea, por ejemplo, arroz hervido o sopas o verduras que ya están a la parrilla, que ya están guisadas, a lo mejor algún guisado que prepararon, un picadillo, eso dura entre 3 y 4 días. Lo pueden extender a 5 para que lo puedan recordar todo como 5 y sea todavía más sencillo. Y 2 días, pues alimentos que son un poquito más frágiles de descomponerse. Recuerden que todo lo que contenga mucha grasa o más proteína se va a descomponer más fácilmente. Sobre todo la grasa y la proteína es lo que se va a descomponer a través del tiempo de volada. Por lo tanto, alimentos como el pescado o, por ejemplo, una quiche que tiene crema, que tiene huevo, ahí hay proteína y grasa, va a durar mucho menos en refrigeración. Carne también va a durar mucho menos en refrigeración. Entonces, no se arriesguen tanto porque si lo dejan más de 2 días en refrigeración, puede ser que el tercer día no huela mal, puede ser que no observen ningún cambio aparentemente, pero hay un riesgo de contaminación bacteriana muy alto y las bacterias no son visibles, literalmente. Entonces, no se arriesguen porque lo que puede pasar es que hay algo que se llama enfermedades de transmisión de alimentos o ETA. Y estas enfermedades pueden provocar salmonela, por ejemplo, una gastro, por ejemplo. Entonces es cuando los alimentos están mal conservados. Este cuadrito es súper importante a retener. Y bueno, el batch cooking, que era de lo que les hablaba hace un rato, consiste principalmente en planificar semanalmente, o sea, es ya todo un protocolo. Es la planificación semanal, la preparación por lotes,
la reutilización y combinación. O sea, aquí ya estamos usando, por ejemplo, pepino para hacer un tzatziki y pepino para hacer una ensalada griega y pepino para hacer una ensalada de otro tipo. Entonces, estamos usando un mismo alimento para reutilizarlo y combinarlo en diferentes preparaciones. La conservación adecuada es parte del batch cooking, ya hablamos de la conservación, y el ahorro de tiempo y recursos, que es una de las ventajas. Estas son las principales características del batch cooking. Entonces, el batch cooking es todo este protocolo del cual ya hablamos, es como el todo, ¿no? El planificar, el preparar, el combinar, el conservar y el ahorro que esto implica. Y finalmente, ¿se acuerdan que habíamos hablado de utilizar contenedores? Aquí me dio la tarea de buscar los principales contenedores que son los más viables para el meal prep, que es los de silicona de grado alimentario, los de plástico resistente, como por ejemplo los zips que son reutilizables, como las bolsitas de Ziploc, y vidrio. El vidrio también no guarda olores, es bastante higiénico y bastante útil para hacer meal prep. Si quieren conocer más sobre este tema, tengo un podcast que se llama En la mesa con la nutrióloga experta, pequeño comercial. Lo pueden descargar en Spotify y hay un episodio en donde hablo sobre meal prep. Entonces, por eso es que también se los puse aquí como un pequeño comercial. Es un episodio cortito y a mí me gusta mucho hablar sobre estos temas. Em, y las invito a que vayan al podcast para que lo escuchen. Hemos llegado a la parte final porque lo que yo quiero lo que quiero es escucharlas y lo que quiero es que me digan si toda esta información les da una idea más clara de cómo hacer un meal prep, porque este no es un taller práctico, es teórico. Entonces seguramente hay por ahí ideas, a lo mejor algo quedó un poco Si tienen alguna pregunta, las escucho. Yo tengo muchas preguntas, no muchas, tengo una. Si bien entiendo, tenemos que preparar todo en torno a los grupos alimenticios, poner atención en los colores, en que sean también alimentos que nos aporten algo, que se integren también como a nuestro día a día, pero a mí me preocupa las cantidades. No hiciste mención de eso y al menos yo soy alguien que vive sola, entonces nunca sé qué tanto preparar. Entonces a veces preparo tanto que como de más. Y ahí es donde está siempre mi problema. A lo mejor está medianamente balanceado, pero como mucho en cantidad, ¿no? Entonces, ¿qué tip Ujú. nos podrías dar para que nuestro meal prep sea en las cantidades adecuadas? Yo sé que estamos aquí diferentes tipos de cuerpos y consumo de calorías, ¿no? Pero más o menos, ¿qué recomendarías? Es una súper pregunta, Rebeca, porque es muy difícil contestarla porque es muy particular, o sea, es tu caso. Pero lo que yo te recomendaría es que primero ver cuál es el objetivo, ¿no? Del meal prep. Si el objetivo es solamente mejorar tu salud y equilibrar un poco tu forma de alimentarte, yo creo que las cantidades no entrarían tanto en el juego. Pero si estamos hablando de que tu objetivo es perder peso, entonces ahí las cantidades sí jugarían un rol muy importante porque las cantidades determinarían el contenido calórico y nutrimental de lo que vas a consumir. Entonces, partiendo del segundo punto, que pensemos que tenemos como un objetivo en mente, lo que te sugeriría es uno, acercarte a un profesional de la nutrición que pueda hacerte un cálculo preciso de tus requerimientos energéticos y nutrimentales, para que entonces teniendo este cálculo, que es algo que pues normalmente nosotras estamos formadas para hacer este tipo de estimaciones, pueda llevarse no solo de lo numérico, sino también al plato, ¿no? Y ver, por ejemplo, voy a decir un ejemplo muy hipotético. Supongamos que tú requieres de 1.700 kilocalorías distribuidas en un porcentaje en cada nutrimento, proteínas, lípidos y carbohidratos. Entonces, de eso, o sea,
nosotros lo que hacemos es estimarlo en porciones de cada alimento. En este caso de carne, de verduras, de frutas. Entonces, cuando tú ya tienes ese resumen hecho por un nutriólogo, es mucho más fácil que tú puedas tener ya tu menú calculado por un nutriólogo o nutrióloga. Entonces, teniendo este menú, o sea, tú ya haces tu lista de súper. Porque si lo quieres hacer tú por tu cuenta, sería muy complicado. Tendrías que tener un poquito más de información para poder hacer esta como transferencia de las calorías a las raciones o porciones. Entonces, una de las cosas es acércate a un profesional. Segundo, ten un menú con un objetivo y ya cuando tienes esos menús, o una de dos, o tu nutrióloga te da tu lista de súper. Yo siempre les mando lista de súper ya hecha, pero hay quienes no. Entonces, a lo mejor ahí lo que seguiría es hacer tu lista de súper por tu cuenta y ya podrías hacer tus compras y después comienzas con tu meal prep. No sé si con esto resolví tu duda. Sí, sí, muchas gracias, sí. Ok. Yo tengo otra duda, ¿a qué hora nos recomiendas hacer el snack? Porque como ves que en Francia aquí los horarios, como platicamos, son un poco diferentes. En la mañana creo que no es necesario hacer snack porque desayunas y a las 12 ya comes, entonces como que no da hambre o solo tomas un café o así. Pero ya que son entre las 2 y las 6, como a las 4 o 5, porque como recomendaste también que a las 7 ya hay que cenar como un poquito más pesado, 7 8, más o menos de snack, ¿qué nos recomendarías? Tomarse una fruta, no sé, una barrita, algo un poco más pesado o una recomendación. Bueno, snacks saludables, depende mucho de tus gustos, si eres de gustos salados o gustos dulces. Porque una de las premisas con las que yo trabajo es, prefiero darte algo que a ti te guste comer y no lo que a mí me gustaría comer. Porque a mí me encanta lo salado, pero quizás, Sara, ¿tú de qué gusto eres? ¿Dulce? Sí, es que cuando es snack creo que pienso más en dulce que en salado. Bueno, aquí te van algunas ideas. Por ejemplo, dulce puede ser cuadritos de chocolate amargo, 70% cacao y una fruta. Ok. Quizá a lo mejor pueda ser que sea una fruta, yogurt, o quizá pueda ser un mix de nueces. Hay una marca que me encanta que se llama Daco Velo. Esa marca tiene algo que se llama Energy Boost Ok. y esa marca precisamente esa bolsita contiene arándanos. Entonces son semillas con arándanos y tienen ese toque dulce y son súper ricas. Mm, Em, También puede ser que en algo dulce entre la compot, que aquí les encanta como un snack para los niños, incluso para sus petit déjeuner. Y a mí me parece que es un snack bastante razonable, práctico, que puedes llevar en tu bolsita y que está bien racionado. Entonces puedes usar la compot sin azúcar añadida. sí, ese no me encanta la verdad, pero ok. Bueno, yo estoy aquí haciéndolo un Ese poco no te... mezcla con francés. Sí. Y si eres más de gustos como panosos, en vez de a lo mejor irte a la boulangerie y comprar no sé, viennoiserie tipo pan au chocolat y estas cosas, pues a lo mejor buscar un buen pan de cereales o estos que tienen trocitos de higo, ¿sabes? Que Ah, son como que multigrano, pero que tienen ya un poquito de frutita y tiene ese gusto dulce. Y quizá, comprar una crema de almendras. mm, Hay una marca que se llama Hervé, si mal no recuerdo, que está bastante bien. Y si no, busca alguna que sea 100% puré de almendras ok, o de cacahuate, una peanut butter. Y lo que haces es pues, untarle una cucharadita y con rebanadas de plátano sea delicioso o con moras azules y hacerte un toast. Y ok. eso es un snack. Y en dado caso, si algún día es un snack salado, más o menos, ¿qué podrías recomendarnos? Semillas saladas, o sea, semillas versión salada. A mí me encantan las semillas, pero acuérdense que solo es un puñito, no todo el frasco. Mm, Quizá a lo mejor funciona mucho si tienes manzana con tajín, que nos encanta. sí. Poquito tajín no hace mal. A lo mejor algo que está salado podría ser verdura tipo crudités.
con un Ok, poco de hummus. Esos también son opciones saladas. Y si eres más de gustos crocantes, quizá valdría la pena involucrarte un poco más en esta onda del meal prep y hacer a lo mejor, no sé, verduras horneadas, tipo chips. Si ya eres como más dedicada a la cocina y te gusta más dedicar tiempo, yo creo que puedes hacer este tipo de preparaciones. ok, ok, ok. Ok. Gracias por tus preguntas, Sara, porque son muy importantes, son ideas para todas. Sí, muchas gracias. Yo Claudia, tengo ¿alguna una, pregunta? sí, tengo una duda, es que a mí lo que me cuesta trabajo es, por ejemplo, saber si tiene uno que congelar algo, o sea, lo metes 100% ya cocido, porque tomando en cuenta que obviamente lo vas a sacar y volver a calentar o lo que sea, depende obviamente, pero, por ejemplo, no sé, un arroz, cosas así, a veces digo, ay, que no quede, o la pasta, ¿no? Ay, que no quede tan aguado, cosas así es lo que como que no sé si cocerlo tanto o no, un punto Ok. menos. Ok. Tu pregunta es si se puede congelar lo cocido. O sea, yo, yo pienso más para tener pues esa cosa práctica del día a día, tenerlo ya, pero nunca sé si dejarlo 100% cocido o si cocerlo un punto menos para la hora ya de calentar, no sé, a Ah, los 3, 4 días cuando lo tienes congelado, no sé. entiendo tu pregunta más. Pues mira, yo creo que el término de cocción depende mucho de tus gustos, pero algo que sí es importante es que en verduras, que las verduras queden con un color verdecito, como ven estos espárragos. O sea, o no sé, que no terminen con un color como deteriorado, como un verde olivo, porque este tipo de coloraciones se debe a una sobrecocción y si las verduras quedan como un puré, están teniendo un exceso de pérdidas de nutrimentos. Algo que les quería mencionar y que no lo dije anteriormente, por ahí salió una preguntita bien interesante de si era importante, por ejemplo, mejor preferir las verduras congeladas, porque pues al congelarlas, pues lo que hacen es literal hacer un proceso de lavado, congelado y no pierden sus nutrimentos o nutrientes. Pero de todos modos, o sea, solo que seas crudívora, te vas a comer las verduras crudas, ¿no? O sea, y no todas las verduras crudas saben bien. Entonces sí o sí las vas a someter a cocción. En cocción siempre va a haber pérdidas, principalmente pérdidas de vitamina C o ácido ascórbico o pérdidas de tiamina o vitamina B1. Es lo mismo, ¿eh? Nada más que son sinónimos. Entonces, vitamina C o B1 siempre se van a perder en cocción. Estas dos vitaminas normalmente, o sea, sí o sí se van a perder. Entonces, no podemos hacer mucho con esto, o sea, porque nosotros somos seres humanos que necesitamos alimentos ya algunos cocidos, si no podría ser tóxico para nuestra salud. Por ejemplo, los frijoles no los podemos comer crudos porque nos podemos intoxicar. Entonces, es importante que nada más para responder a tu pregunta, si no me voy a ir por otra parte, es importante evitar la sobrecocción, o sea, que quede como puré en verduras. En arroz, si a lo mejor te gusta el tipo risotto, ya eso es un gusto. Ok, ok. Ajá. Y algo que también quería mencionar es que al congelar hay que tener mucho cuidado cuando estás sometiendo algo a cocción, en un proceso de cocción, tienes que dejar que eso se enfríe en un periodo de tiempo límite, porque si no, este periodo de tiempo lo que va a hacer es que promueva la contaminación porque la temperatura desciende y las bacterias son más propensas a contaminar el alimento. Entonces, lo que se debe hacer es someterlos a cocciones más rápidas en meal prep para evitar esta contaminación en el proceso de enfriamiento. ¿Cómo lo pueden hacer? Bien fácil. Pueden hacer baños de agua fría y lo someten como a baño María de agua fría y entonces colocan su topper o colocan, o sea, a lo mejor el platito donde tienen los alimentos y lo dejan como que esté en el baño de agua María fría. Tocan el agua y si el agua está tibia es porque ya está absorbiendo el calor. Si es necesario, vuelven a cambiar el baño de agua María, ajá, fría, y lo que van a ir es reducir gradualmente la temperatura para que el alimento que está en el contenedor, que es el que sumergieron, bueno, no completamente, pero el que metieron a la tinita,
ese es el que tiene que estar tibio o frío. Tibio lo puede meter al refri, sí, pero frío para congelar de preferencia, porque si no va a haber un shock térmico y se puede romper, por ejemplo, el recipiente si es vidrio. Entonces sí tiene que estar frío para meterlo al congelador. Y para descongelar es súper importante que una vez que descongelan, o una de dos, o lo pasan al refri y ahí se va descongelando poco a poco, o lo descongelan ahora en un baño de agua María caliente o a chorro de agua caliente si está bien protegido el alimento, para que entonces se descongele rápidamente o también en cocción se puede descongelar. Aquí lo más importante de la descongelación es que una vez que descongelan ya no lo pueden otra vez volver a congelar. Eso es una práctica incorrecta. Lo descongelado se tiene que consumir. Nada de que, bueno, no, nada más agarré tantito y otra vez lo meto al congelador. De preferencia es o descongelas todo y lo utilizas, o lo que haces es fraccionar al congelar para que entonces vayas sacando del congelador por porciones. Ok, interesante. Sí, sí, gracias. Con gusto, Claudia. ¿Alguien más con preguntas? Itzia, Vinci, nada. Aprovechen que tenemos todavía, Leslie, 2 minutitos. En caso de que ya no tengan alguna duda, bueno, estaríamos ya cerrando Yo tengo una, perdón. Adelante. Hola Leslie, hola Rebeca. Eh, Hola, Quisiera saber si tú crees que es útil y si confías en la aplicación Yuka. me encanta esa aplicación. Ujú. Confío en ella, claro que sí. De hecho, me parece una de las aplicaciones que tienen bastante ciencia detrás de. La única desventaja que le veo es que cuando quieres escanear los alimentos, a veces no hay wifi en el súper, entonces no puedes escanearlos bien. Ok. Ajá, cuando tienes la versión Pro. Ujú. Pero bueno, esa es una cuestión más técnica. Pero es bastante fiable porque además de que te muestra qué es lo mejor, te muestra también ingredientes que pueden ser nocivos para la salud basados en evidencia científica, lo cual está maravilloso. Y algo que también está muy bien es que si te da opciones de productos. Ujú. Claro. Ok. Entonces está bastante bien también para productos de higiene y belleza. La súper recomiendo. Lo que sí, saben que no les recomiendo que se confíen tanto es del Nutri-Score. Ok. Porque apenas estaba revisando, estaba comparando el Nutri-Score y ustedes me dirán si es congruente esto. Pero no voy en contra del Nutri-Score como herramienta porque sí tiene sus cosas buenas. Pero hay algo que observé, que hay un Chocapic Bio que el Nutri-Score lo señala como A y el aceite de oliva está en categoría C. Díganme si esto es congruente. No. Entonces ahí hay algo que no me cuadra. Por eso, ojo con el Nutri-Score. Pero el yuca sí, Ok, gracias. con todo gusto. Muchísimas gracias a todas. Y bueno, ahora sí, ya por la hora, tendríamos que dar por culminada la sesión. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado, Sara, Vinci, Itzia, Claudia. Me da gusto que estén acá y las invito a que sigan esta semana con nosotros en las actividades que tendremos de la mano de la Asociación Mujer ES en materia de menopausia, con el capítulo París de la Red Global en cuanto a ciencia para tu bienestar y culminando con las asociaciones MEXA y CANICA el viernes en torno al tema de cáncer infantil. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado y Leslie, un agradecimiento muy especial a tu colaboración del día de hoy por traer a nosotros información que siempre es valiosa para que nos encontramos en el exterior y que nos preocupamos por nuestra salud. Muchísimas gracias. Bye. Gracias a todas. Gracias. Luego.